Al respecto al fantasma, en lo enrevesado de la historia en un principio, solo actuara y apareciera de día, a la inversa del tópico de los fantasmas que surgen de noche, cuando éste, aprovechando esos momentos en los que el hábitat de la casa se quedara vacía, hiciera desaparecer cosas u objetos, o cuando no, cambiándolas de sitio, para hacerse notar a qué pertenencias u enseres o utensilios, magnánima peculiaridad, a cuánto pudiera ser su destierro del domicilio, aun no poder yo remontarme al desgaste y enojo de aquella relación por estar como en tierra de nadie, ni por ser ese mi papel, cuando y donde yo tan solo la pudiera, debiera y quisiera amar, pero no tan ciegamente como para creerme una pantomima de celos o ruptura matrimonial, cuando sí, en las de procurar invocar al mediador de bolsillo, cuan mi leña tan solo fuera para hacer arder y aportar a la hoguera en pasiones de táctica y flujo, cuan también la mención de la inocencia o la culpa. Cuando, hasta qué punto las cosas se avienen o desavienen, se procuran entender o comprender, hasta qué punto el pacto en que decir, ya basta, tú por un lado y yo por el mío, y tan amigos, mejor llevarnos bien, cuando ya no tan solo por los hijos en común, sino por todos aquellos instantes y estancias pasadas en que amamos en verdad, o en el presente del entonces, aun cualquier desgaste o mal conflicto, por desliz, por carencia o por exceso. ¿Dónde y cuándo? ¿Qué interrogante más extenso? ¿Y cuánta relatividad de nuevo a cada isla y a cada ser, a cada punto de contacto o circunstancia, a qué perspectiva y peripecia del tiempo y de la vida? Aunque, volviendo al fantasma, desconocedor de cuál fuera su nombre, su porte y su rostro, cuan también todo su bien y su mal, su carácter, aptitud, sus defectos y dones, tan solo una visión muy limitada de escucha de una mujer y madre estupenda, enojada, cuando sí, no hubiera duda, ya pruebas remites, de que aquel hombre hubiérase tornado un fantasma a su antojo y torpeza, al propio ámbito de su familia y su hogar, y que desde aquel punto en que se tuercen o retuercen las cosas, el fantasma y sus vísceras reivindicaran vendetta, aun muy torpemente, cuan también pudiera ser efecto a frustración y de la propia conciencia al castigo, de un ser completamente inofensivo, cuan consciente también de haberla cagado, como si de ese acto se pudiera interpretar no un acto de robo ni de justicia, sino de despecho, de reproche, o cuando meramente para hacer la puñeta y de falta y carencia del don del habla y del juicio, de la comunicación. Más que ese hecho, no fuera porque no pudiera hablar, lo cual fuera debido y portado en dicha estrategia de su juego en su estupidez o ceguera, a cuán lógica absurdo, la falta de luces o coherencia, cuando de hecho todo cuanto pudiera salvar su espíritu o salvarle el culo no fueran ni el papeleo respecto a la repartición de la casa y los bienes, ni las mismas escrituras de la finca, ni todo cuanto hiciese o pudiera hacer para entorpecer a la que fuera y hubiera sido su esposa y la madre de sus hijos, que respecto a ellos seguirían siéndolo con o sin él, e igualmente por muchos años de acuerdo y en grados, él también seguiría siendo su padre, cuando en las variantes de realidad de un mundo o entorno no todos los causantes o motivos fueran iguales, ni las personas, ni los caracteres, ni las situaciones o decisiones, ni los actos ni hechos, reflejos cometidos, fueran los mismos para determinar o discernir de una relación o separación en unos determinados factores. Aunque también es bien cierto que a todos nos mueve o conmueven, nos desesperan o nos impulsan en cierta medida y en grados, más el hecho de la empatía, las mismas emociones y sentimientos respecto a lo establecido en amores y odios, cuando también al desamor. Por ejemplo, en que un desliz lo tiene cualquiera, uno se puede enamorar de o de así de pronto, o en lo próximo, en lo macerado al tiempo de otra persona, que no fuera el cónyuge o al vínculo exacto, cuando también pudiera ser la idónea, la equivocada. Eso quién sabe, e incluso de ambas, pero repetidas veces, cuan también por engaño, ya no fueran deslices, más que la predilección de adúltero o en la de libertino de no estar casado,
y sin llegar a ser en ambos casos el hipócrita que hace y deshace, desmiente lo que no le gustaría que le hiciesen. Si él ahora fuera un fantasma, fuera por el hecho de haberse convertido en este, no por su carácter, ni por sus actos, ni por los años de coexistencia, o de convivencia, o conveniencia, en aquella relación, con aquella mujer que ahora recaía en mis brazos, con su bondad y ternura, cuando también picardía y actos reflejos. Meros factores los que le llevaron a ser fantasma, los cuales en parte desconocía, sino en el mismo día de su reincidente engaño, ya no por promiscuidad, pues todos, sin que se libre alguno, somos o seríamos polígamos de no trazar vínculos, de no echar o recibir flechazos, mas el hecho de conservarlos o de renovarlos desde el kilómetro cero, y sin pretensión, entre paréntesis, sin pretensión de hablar por nadie o por todos, ni de afirmarme en nada, sino al hablar por mí, en un hablar por hablar, en un decir por decir, cuando cerrando el paréntesis, del primer al último instante en que nos conocimos, roto el pacto, cuando uno ama a certeza, y a certeza de que pudiera caer al desliz, y estarse así, no un año ni dos, más bien toda una vida, haciendo intuir en las miradas reflejos del otro, un doble juego. No, eso no, cuan tampoco transmitir sus propios miedos, o llegados a un punto, al desprecio, al desperdicio, a la posesión, lo absorbente, a lo cínico, al descuido, al conflicto, a lo enfermizo en sí. Y sí, sé de sobras que las mujeres no son unas santas, ni que andan descalzas aun pudiendo descalzar sus pies a las distintas variantes texturas de la tierra, de arena, de agua, del temple, de fuego o de aire, y con el peligro en la astucia, en la saña, más que en la carne. Pero visto así, que tres o más opciones nos pudieran quedar, pues la mujer, una de tantas, hay que amarla, respetarla, comprenderla en parte, y en parte imposible, odiarla o largarse, proseguir cada cual su camino. ¿Y qué seríamos sin ellas? Absolutamente nada, un proyecto que el hombre desaprovecharía en un sinfín de meadas y caldos de cultivo, más las sacudidas que pudieran adoptar intentos o esmeros de masturbación, de onanismo al sinsentido, al sin destino. Paradojas y reflexiones aparte, ¿saben? Con ella empecé a madrugar de nuevo, bueno, justo antes de conocerla, y por cambiar un poco el tema, con ella empecé a madrugar de nuevo, bueno, y no es que me levantara tarde, más bien a una hora prudente, para poder aprovechar bien la luz del sol, cuando hacía tiempo que aquí uno más bien fuera un noctámbulo, siempre cayendo a la cama a partir de las 3 de la madrugada, y no es que no hubiera visto un amanecer en mi vida, ni hubiera hecho los largos trayectos hacia algún remoto cercano lugar, cuando aún ni las calles estuviesen dispuestas, pero que habían horas y horas a las que despertarse. Tampoco soy un tipo que ya de por sí descansado pudiera dormir 8 o 12 horas consecutivas, sin por ello el hecho del parpadeo, ni mención de palabra alguna entre sueño y sueño. Aunque no por ello no diga que no lo hubiera hecho en más de una ocasión, ocasiones oportunas y dignas a permitirse. Aún mis 6 horas no me las quita nadie, está claro, porque si no entonces, más que un tipo del cual uno se pueda desenvolver, interactuar, meramente en el trato, más bien pareciera un triste y decaído espécimen caído de la rama de un árbol. Descartando y ya habiendo hecho mención en el transcurso del relato de mi caos organizado y ambiguo respecto a lo bohemio y disciplinario, pongamos pues las teclas a proseguir bajo el impulso de mis dedos sobre el teclado, a lo debido o indebido en caso de indecencia, que aun los errores o la inmoralidad siguiéramos siendo humanos o trascendentes e intrascendentes a nuestro paso. ¿Ya que venía esto? Ah, sí, nos despertábamos a eso de las 6, dependiendo del día, indiferentemente de lo otorgado en favores del mejor ejercicio que un hombre y una mujer, sí, mujer, hombre y hombre, puedan ejercitar correspondiéndose.
Les estoy hablando del sexo, sí, debida o indebidamente, cuando siempre a lo recíproco en respeto y voluntad. Nos vestíamos recolectando la ropa desperdigada por los alrededores de la cama o de la silla dispuesta al caso para posar la ropa, cuando siempre nos faltara alguna prenda que otra, en la que algún calcetín se devenía impar. Nos enjuagábamos las caras, tal vez nos diéramos el último o penúltimo afecto o revolcón sobre la cama, o donde quisiera que surgiera. Cuando ya llegada la hora de decirnos te quiero, te echaré en falta, de menos, ya te llamaré o ya me dirás, y así pronunciándonos hasta el último beso o suspiro, yo salía por aquella puerta como un hombre nuevo, aun ser el mismo, justo antes de que tú echaras un vistazo, previamente para asegurarte de que ningún familiar madrugador próximo al fantasma pasara, casual e incasualmente por la calle, o meramente prevenirte de los ojos y lenguas de los vecinos, donde el caso fuera la discreción ante todo. La primera vez que descendí aquellas escaleras para tomar el camino de regreso a casa, me sentí leve y gratamente sacrílego por haber profanado aquel templo de la familia, cuando en verdad no era así. Ya saben, todo lo pasionalmente erótico evocado en aquella habitación de matrimonio, ante las habitaciones de los niños ausentes, vacías, y algún retrato que otro, puesto que ella ni yo nos teníamos que esconder de nada, pero sí lo hacíamos, ni la edad, ni los hijos, ni del propio fantasma, de no ser por el mero trámite legislativo, o el impacto consecuente y resultante a los ojos y malas lenguas de personas ajenas al derecho a la vida y rehacerla. Igual que éste hizo en su día, y arrepintiéndose en un acto dubitativo, lo volvería a hacer sin pensar demasiado en lo consecuente que vendría el después. Me refería al fantasma. Me despedí del gato hasta la próxima. Aquella vez, y en ocasiones aleatorias, según los días, lo necesario, yo me ofreciera dispuesto a darme un paseo tranquilamente hasta mi casa. Me dejabas la bicicleta entonces, con la que poder salvar las distancias de un pueblo adyacente al otro, en cuestión de 15 o 20 minutos, según con la tranquilidad o afán con la que se devinieran mis pasos o pedaleadas. Te quiero, mi amor, te dije, y sin más dilación, sin más demoras, siempre me iba próximo, hacia un amanecer cada vez distinto, encajado entre los tonales del cielo, la tierra y los argentos azules del mar, repiqueteando sus olas. Como se sabe, el tiempo es una de tantas cosas a las que el hombre, por ser hombre o por ser especie, se debe a él. Cuando también la invención cronológica, el artificio organigrama, sea una concepción e invención nuestra, para salvarnos y orientarnos del caos. Cuando sí, superior a nosotros, y cuando no se detiene, los días suceden en cadencias de constantes ciclos y concatenaciones, unas dentro de otras, donde los segundos se vuelcan en afluentes minutos, como el arroyo al cauce, y a estos se les acredita la hora, y donde hora tras hora se nos pasa el tiempo, relativamente la vida, según cómo, según quién o con quiénes. Pero siempre el tiempo es el mismo, indiferente de nuestras sensaciones o referentes, unidad de medida en que suceden las cosas. Y así pasaron los días, las horas, y a estos se le devinieron las 4 o 5 semanas, desde el primer día en que pisé tu hogar, siempre rebasadas las horas más conflictivas y asiduas de la tarde. La casa en la que vivías, la que estaba pendiente de ser o no ser, pactada, avenida, o pasto de la voracidad recurrente de alguna mala jugada por parte de ciertas personas interesadas al caso, y que la casa no fuera un peral, por aquello de partir peras. Aquella casa la había levantado tu padre, debido al oficio ejercido con maña y esfuerzo durante años y décadas, aunque todo estuviera pactado de buena voluntad, no inscrito en papeles de escritura por las que definir esto es mío o me pertenece todo cuanto hay en estas meras hectáreas de mi propiedad, en que yo tuviera una idea, o más bien una figurativa, por las que no llevarla a cabo, cuan también pudiera ser una ilusión de forjar nuestras vidas. Demoler esa casa,
ella se viniera a vivir conmigo, usufructo de mi condición, no de meras promesas, y de un poder adquisitivo interrogante al hecho de ser y no ser, inmerso en mitad de la nada y del todo, ni estar en mitad de un aferrado negocio entre manos, y que yo, ahora que caigo, también pudiera ser o llegar a ser, o estar siendo un fantasma. Abriendo paréntesis, el show business, y no me refiero a la política, cerrando paréntesis, que más bien fuera mi condición más cercana a lo insolvente que no a lo resuelto, más que lo apoderado, cosas de un escritor creativo, fotógrafo, artista, más bien poeta, polivalente y autodidacta y utópico, atípico, cuando a la importancia en la valía, sin empleo, sin remuneración alguna al empleo, al tiempo dedicado. A ellos les quedarían las florecillas silvestres y las malas hierbas que crecieran o pudieran crecer en dicho rectángulo. En el terraplén siempre se podrían levantar otra casa, otro capricho a la vida. Paradoja o crítica también, por tantos desahucios y hogares maltrechos. Pero claro, yo allí estaría además, meando fuera de tiesto, en un rol o papel, el cual no fuera el mío, aunque pudiera dar mi opinión sobre esa versión de los hechos, como aquel que dice que en cosas ajenas no hay que meterse o intervenir, más que en lo debido de ser la persona indicada o el más indicado para unas u otras cuestiones. Ante todo, la prudencia nos fuera necesaria, y que no fuera la persona más indicada como para entrometerme en nada que tan solo me concernía de oídas, y por el afecto y amistad hacia mi amada, como caída del cielo, pero no celestial, donde más bien yo viniera a ser y a sentir como el bastón o el recurso anímico donde se pudiera apoyar o salvaguardar en puntos esta misma de las acrobacias y vilipendios que pudieran surgir a lo largo de aquel periodo o etapa en su vida, cuan también de sus propios sentimientos, y que así me sintiera, cuando digo el recurso anímico, donde también fuera en parte su amante fetiche, quisiera serlo, deseara serlo, su amante fetiche, también por eso que dicen, o en lo ya intuido debido al criterio, que no hay que creérselo todo. Noche de autos. Aquella noche no la podría describir al detalle, meramente porque yo no estaba ahí, estaba distante, ausente del lugar y de los hechos. Tú los jueves no podías acudir a la clase de baile, pues te debías a otras cuestiones, más que en las tardes del jueves fueras a practicar al rocódromo, tu deporte predilecto, tu devoción, cuando eras, en mi vocabulario poético, como una hiedra salvaje escurridiza trepando por las paredes, embelleciendo el paisaje. Por el contrario, yo decidí acudir a las 2 clases de baile que se ofrecían a la semana para poder quedarme un poco más con la historia, evolucionar meramente un poco en los pasos, aunque aquello me fuera meramente imposible, y más habiendo visto ya algunos vídeos de cómo los que verdaderamente llevaban el flow y el trance, recorriendo sus cuerpos por los enigmas y la electricidad de aquel baile transgresor, nacido o próximo a la época encajada entre los años 20 y los 30, surgido en Estados Unidos, más exactamente en el denominado barrio de Harlem, cuando los principales precursores fueran los derivados de la música negra, aunque lo bailaran todos los resueltos del swing, con grandes motivos para desahogarse, desinhibirse, relacionarse o el de pasar un buen rato, rogarle a la libertad, por supuesto rogarle a la libertad, a Dios o a la justicia, con aquellos cánticos y gestualidades, los instrumentos y en este caso en las variantes de una métrica, el estilo, el estilazo y el ritmo, por lo que me limitara entonces a hacer lo posible para no parecer un títere impericio o un muñecote de extremidades quebradizas. Cuando me despedí de todos los presentes y me subí a la bici, de camino a casa, hacia el apartamento, ya serían aproximadamente las 10 pasadas de la noche. Las calles, la carretera, estaba tranquila,
Casi ni un alma recorría aquellos páramos, entre pueblo y pueblo residenciales, y las grandes moles hoteleras cerradas, abandonadas, desiertas, como en su postura de hibernación. Llegué a casa y cené. Aquella noche no me viniste a ver, no me llamaste, ni me enviaste ningún mensaje, como era de esperar y de conforme, cuando tú también marcaras esa constancia asidua. Y no supe nada de ti. Yo tal vez supiera que no vendrías, que ya de antemano me hubieras advertido de que aquella noche, como cada noche que te tocaba recoger a los niños, irías a por ellos, pero ni un mensaje ni una llamada como respuesta. Algo que en parte se me devino incierto, interrogante, aún sin llegar a la obsesión, me pusiera a lo mío, a hacer otras cosas, pues aunque con el mal sabor de boca, uno se planteó tantas veces que no todo en la vida es exacto, más bien impreciso, en lo preciso de un mundo, que aún lo intuido o prefigurado en pensamientos inevitables, en busca de coherencia, de lógica alguna, cosas de un solitario, de un solterón, que todo tendría una u otra explicación, y por otras, que no estuvieras obligada a llamarme o hacerme saber de la existencia de ti, que ya tenías bastante, lo suficiente, con el trabajo, el ir y venir de aquí para allá, los niños, las compras, el llegar a fin de mes, los malabares que en la situación del divorcio se volvieran peripecias, más el añadido de las actuaciones fantasmagóricas del tipo con quien te casaste, y que a años vista en un pasado te querías, y con el que tantas cosas hubieras compartido, como para que te viniese yo con reproches y conductas dignas de posadolescencia. No, eso no, aunque no negaré que en la tontería del estar ferviente, deseoso o locamente enamorados nos hace tanto bien, como nos inquieta o nos pudiera hacer daño. Dichoso por volver a ver tu cuerpo, a sentir tu piel, tu tacto, al ver reflejos en tus ojos, cuánta felicidad o nostalgia, cuánta profundidad de enigma, a escuchar tu voz, palpable de tus labios, y a guarecerme en tus recodos, como el ser que se siente protegido y afectuoso en tus ternuras. Y que ese fuera el caso. Bien, que hasta ahí, todo correcto. Yo me quedé dormido en el sofá como otras tantas noches, en compañía de Nora, de chica Nora, mi perra, creo que ya la conocéis, con el mando del televisor cercano por si lo seleccionado en la programación me extenuaba demasiado, como para seguir viéndolo y renegando de audiencia, por las que ponerme un poco de música, o quedarme dormido inscrito en el mero silencio de la tranquilidad de la estancia, sin descartar por ello el agradable secuencial de las manecillas del reloj de la estantería, el tic-tac del reloj. A la mañana siguiente me desperté como cualquier otro día, como cualquier otro ser viviente que necesitara previamente abrir los ojos como para saber bien dónde se encontraba, después de horas de sueño y unas distintas posturas adoptadas en total o parcial inconsciencia, en busca de comodidad. Dicho esto, hay veces en las que me he despertado con la extraña e inquietante sensación de falta de alguna mano, brazo o pierna. Dicho así, extremidad, por aquello de haber abusado demasiado en esa postura incierta y haberse quedado no dormida, sino más bien casi muerta, como muerta, más el dolor punzante y agudo al volver en sí o al apoyar dichas extremidades sufridas. Y sí, tengo cama, pero ¿qué quieren que les diga? En el sofá, dependiendo de cuál, por supuesto, se duerme también. Y aquel sofá, ya habiendo sufrido unas cuantas mudanzas por las que seguirnos por distintos lugares de nuestro particular periplo, aun teniendo un par de décadas en sus cojines y estructura, de estar cosido y recosido, parcheado, enfundado en un par de fundas por las que arreglarle el aspecto, aún conservaba su calidez y moldura, en sus dos plazas por las que recostarse en él, con toda seguridad, en no clavarse nada, o de no acabar con un buen lumbago o dolor de espalda. El caso es que desayuné, almorcé, no me vestí porque ya fuera vestido, otro punto a favor de quedarse dormido en el sofá, me paseé con la perra, justo después de haber concretado y concluido las variantes de mi ejercicio.
tanto el físico como el intelectual. Cuando vi que no me llamabas, que ni rastro de ti, y ahí el gusanillo ya me empezó a carcomer la paciencia. Ya eran pasadas las 12, comí, como cada día, aproximadamente a la misma hora en que suelo comer, y gracias por ello al Señor que nos brinda los alimentos. Y no me refiero al omnipresente, que éste, más bien, se tendría que encargar o ocupar verdaderamente de los que no pueden. Dicho esto, proseguiré. Así que decidí llamarte, a ver qué carajos te pasaba, si te ocurría algo, o meramente era que necesitabas más tiempo y espacio que yo, para hacerme ver que me anhelabas o me querías, cuando también pudiera ser lo contrario. Cuando pasados los 16 tonos dejé de insistirte en la llamada, y al no saltarme el contestador, ya un tópico inevitable del buzón de voz, aborté en el acto en que mi oreja ya empezaba a tener palpitaciones extrañas, y colgué. En aquellas pensé que no sabría más de ti, me puse en lo peor, y empecé a imaginarme cosas, como que se te había estropeado el coche en mitad de la nada, y sin batería por la que solicitar ayuda, que te hubieras quedado encerrada en algún remoto lugar, un ascensor, quién sabe, un armario, en un aseo o no sé, sin llegar a saber el cómo, ni el por qué, y en qué situación te pudieras encontrar, como para no poder gritar auxilio, o que te hubieran secuestrado para solicitar rescate, descartando el poltergeist o las abducciones de Cocoon, ni cuando esto en fortuna. Y al respecto del secuestro, no era ni Colombia ni Venezuela, o algún lugar peligroso, en los vericuetos y la locura existencial en este mundo, por aquello del secuestro express o del terrorismo extremo, que ojalá esa locura tan solo fuese un terror de película, de ciencia ficción. El caso es que yo necesitaba saber de ti, y si te hubiera ocurrido algo, acudir rápidamente en tu ayuda, aunque solo fuera para cederte el hombro a la que arrimarte y llorar o desahogarte un poco. Pero al cabo de una hora llamaste, me tenías preocupado, te dije, pero al escuchar tu voz, de nuevo volví a sentir aquel sosiego permanente de la tranquilidad que le da a uno saber que solo era cuestión de tiempo, aunque mi primera intuición, descartando cualquier mal augurio, no fuera tan mal desencaminada. Cuando tú me dijeras que la noche anterior habías ido a recoger a tus hijos, como normalmente hacías, y te hubieras visto inmersa en un conflicto en la que haberte visto agredida por la que fuera la peligrosa amante del que fuera el padre de tus hijos y tu ex, que más que un fantasma, ésta pareciera al convertirse en una perra agresiva, y haciendo referencias sobre la integridad física de las personas, a uno de esos licántropos o en símiles de lo parecido de las historias del viernes 13, yo aun siendo jueves la noche de los hechos, que de no haberte podido soltar de la presa del cinturón de seguridad y haberte defendido del arrebato de celo y de aquella absurda mujer a la que, en prefiguradas conjeturas de hembra, te viera como la causa y la grave amenaza por las que enfrentarse y defender al que ahora era su hombre. Hombre, sí, pero era el fantasma consecuente de toda aquella situación, al no haberla amedrentado y advertido ya de antemano que no interviniera en algo que a ella no le incumbía, ni en causas colaterales, en la relación contigo y vuestros hijos, que tan solo le viniera a ésta como un hecho irrevocable de su anterior vida, y que tener que aceptar tal convivencia. ¿Y a quién se le ocurre atacar a una madre ante las miradas absortas e inocentes, sensibles, cognitivas, aún manipulables de sus hijos? Que tampoco fuera el hecho a infravalorar su instinto, cognición y perspectiva, la cognitiva y conciencia de los mismos, pues la cabeza, digo, no la tendría muy bien amueblada, por muy buenas posturas que hiciese en la cama, o donde tal vez me pudiera confundir, y ésta, también siendo madre de un hijo, igualmente separada, exaltada, se hubiera formado en su alborotada cabeza una idea equivocada y distorsión del sentimiento, ante los cuantos dubitativos del que viniera a ser tu ex. Si es que un hombre, por muy separado que esté, aún más, con más motivos, tuviera que tener las cosas claras y pensar, sobre todo en sus hijos preadolescentes, adoptando maneras.
Más aún si la tipa es una hembra posesiva y celosa, que a la mínima de cambio se enerva en la idea de que le van a arrebatar a su hombre de nuevo. Y no te veo yo tirándote de los pelos y propinando caricias con tan desmadrada mujer, que siendo tú te defendieras como pudiste, más que el hecho de podértela quitar de encima, con aquellas sacudidas que daba, más los pataleos y los ganchos de izquierda o derecha, propinados al aire como un mero boxeador amateur, cazando moscas, y que solo os faltara el barrizal para hacer de aquello pura ironía y sarcasmo, cuando algo erótico y bonito de ver. Cuando cuál fue mi sorpresa al apreciar ese párpado, que por lo visto sí que había atinado, al menos en una ocasión, en tan alborotado desmadre de golpes e insultos, aún no haber llegado al terrible tirón de cabellos, que parecía un gajo de cebolla morada, más las contusiones en el costillar y desperdigadas por todo el cuerpo, sin llegar a ser graves, pero de gravedad ante el daño impartido y lo absurdo del caso, y sobre todo ante las miradas y la confusión de tus hijos. Ante tal espectáculo, ¿qué pensarían entonces de la madurez, los frutos verdes por devenirse reflejos de lo que somos? Aquella noche, de vuelta a tu hogar, debiste llorar de algún modo, y no me dijiste nada, cuando yo hubiera estado ahí de inmediato para atender tus penas, tu ira, tu frustración, tu engaño, el desconsuelo, tu inquietud, tu turbada preocupación, la distorsión de aspectos, o lo que fuera que viniese a ser lo que se te pudo pasar por la cabeza, inmersa en tu habitación, después de haber acomodado a tus hijos, cada uno en su habitación, sola por querer estar sola, pensando en todo cuanto se te venía encima, y sin haberlo querido. Pero ante lo dicho, seguramente acertaste, mejor siendo así, mantenerme al margen, o al menos, dejando al tiempo reposar sus causas, para no crearme mayor impacto del que ya se me pudiera venir encima, al verte o al sentir que aquella tarde siguiente, al volvernos a ver, te me abrazaras más fuerte, como aferrándote a mí como el remedio instantáneo, por ser quien eras, por ser feliz, o meramente por alejarte un poco, por evadirte un poco, o bastante, por instantes, en lo posible, de todo aquello que olía a argucia del destino, bueno, del que escribieran unos, contrarrestando la felicidad de otros. Cuando justo después de aquella llamada pasara una tarde intranquilo hasta pasadas la penúltima hora antes de la noche, donde cogiendo la bici me precipitara por las callejuelas del pueblo en tu búsqueda, hasta alcanzar la altura de la riera, por donde andabas tú paseando al principal motivo por el cual tú y yo nos hubiéramos conocido, ese cuadrúpedo descomunal y terco, con carácter de perdiguero, y el cual, sí, fuera el representante, de nuevo a la mención, del padre de tus hijos, al cual, por cierto, le privaran de derecho al pobre animal, me refiero al perro, de descendencia alguna al ser castrado, por el hecho, y de nuevo volviendo a hacer mención del fantasma de tu expareja, de haber tenido la genial idea de haberse gastado un dineral en el capricho de un perro pedigrí, para luego al año y pocos meses arrebatarle la virilidad al pobre. Al hecho de la castración, guau. Bueno, cada uno sabrá qué decisiones toma en su vida, pero claro, el perro, como cualquier otro animal, y ante la estupidez del hombre, generalmente hablando, y a la cual me incluyo, no tuviera potestad de voto por la cual poder decidir qué hacer con su miembro, y sus arrebatos de fertilidad, y sus instintos pasiones en algo meramente natural, cuando ya no en una edad prematura. Cuando de nuevo, a la paradoja, un guau. A todo esto, pudiera añadir que quien quiera perro, que pague las consecuencias, y que ahora en vez de graves aullidos, le saliesen agudos tonos dignos de un Farinelli. A todo esto, pudiera añadirle también algo de cierto al asunto, en los que dicen que no sufren tanto ni dan tanto el coñazo por aquello del celo, e ir olfateando a las hembras a kilómetros, lo cual no fueran tan distintos a nosotros, aunque por suerte nosotros podemos cascárnosla, o acceder al amor fortuito o meritorio, cuando no al mercenario, sin descartar por ello al sentimiento, lo fantaseado, al amor propio.